En una primera instancia ingresa el paciente. ¿Dónde ingresa el paciente? En el segundo botoncito de acá, donde dice nuevo paciente. Aquí todo les va a aparecer, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, han hecho miles de potenciales y de pronto tienen que buscar alguno, ustedes ponen aquí en buscar e ingresan el nombre del paciente. Aprietan Enter y les va a aparecer el listado del paciente que andaban buscando. Si necesitan ingresar un paciente nuevo, van con la flechita al segundo ítem, donde dice nuevo paciente. Nuevo paciente. ¿Quién va a ser paciente? Yo. Nombre. Araceli Rubilar. Araceli. Con I latina. Apellidos. Rubilar. Vilar y el otro. Camilo. En este punto solamente ingresar datos, nada más. Iniciales. Ahí en iniciales la verdad es que depende de lo que ustedes le quieran colocar. Por ejemplo, lo que generalmente les coloco yo a los exámenes que realizo en la clínica es el número de la habitación. Entonces vamos a poner en este caso que es la habitación 104, porque lo solo 104. Y de personal, ahí hay algunos que le colocan el root de las personas y otros que colocan, por ejemplo, quién está realizando el examen. ¿Ya? Ahí depende. Como yo les estoy contando desde mi experiencia. Generalmente como los equipos nunca lo ocupa uno solo, generalmente coloca como las iniciales de quien lo realizó. En este caso, por ejemplo, yo coloco FH, que es de Felipe Hernández. Después, fecha de nacimiento. 11 de agosto del 97. Entonces van arriba, 97, acá, agosto. 11 de agosto del 97. Género, mujer. Y ahí pueden colocar teléfono. Entonces pueden ingresar el teléfono y en vez de teléfono, ¿qué es lo que realizo yo? Por ejemplo, escribo el del médico que me envió la derivación del examen. Porque la verdad es que todo va a ir apareciendo. Ahora, los únicos espacios que siempre deben estar, pero sí o sí completos, son nombre, apellido, el ID personal y la fecha de nacimiento. Que le aparece, no sé si se logra observar un poquito más. Sí, pero está todo justamente con un asterisco. Entonces, después que ustedes ingresan los datos, tienen que ir al ladito de donde decía nuevo, que es el guardar. Entonces hacen clic y guardan la información del paciente. Solo eso. Encienden el equipo, encienden el computador, que se abre en el programa. Cuando abren el programa les aparece esta pantalla y lo que tienen que hacer es ingresar al nuevo paciente. ¿Dónde lo ingresan? El segundo botón, anotan los datos personales del paciente y luego van al tercer botón, el que está al ladito, guardar. Y listo, le queda absolutamente todo guardado. Y después ingresan al módulo. Entonces acá les va a aparecer potencial y hacen doble clic. ¿Ahí? Ahí está la pantalla. Que es caldo de cabeza. Acá tenemos el equipo, ¿cierto? Acá tenemos un lado que es derecho, un lado que es izquierdo, ¿sí? Ya. Esta es la pantalla del computador y esta es la pantalla del equipo. Entonces aquí les va a aparecer absolutamente todo lo que hay por haber. Aquí muestra un registro que es el registro electroencefalográfico. Ahora todo esto está como en rojo, como si hubiera interferencia, está todo en rojito. Pero una vez que nosotros tenemos puestos los electrodos correctamente, esto se transforma en unas rayitas negras de forma horizontal, como si fuese un electro, por ejemplo. Pero está todo en negrito. Esto al estar en rojo es imposible tomar el examen. ¿Por qué? Porque de partida del equipo me está diciendo que algo está pasando, que no está, hay algo correcto. Entonces, ¿qué es lo que no está correcto? Que no tengo puestos los electrodos. Entonces, súper bueno el equipo, porque por ejemplo, supongamos que tienen puestos 3 electrodos, les faltó poner uno. El equipo le va a arrojar que está todo en rojo. Entonces, ustedes no pueden empezar el examen. A lo mejor colocaron los 4 electrodos, van a empezar a hacer el examen y de pronto, todo en rojo. Y a lo mejor, ¿qué puede ser? Que se les soltó un electrodo. Entonces el equipo siempre les va a avisar si algo está pasando o no. Aquí no puedo agrandar la pantalla, así, lamentablemente, para que me puedan ver mejor. Aquí, si pueden observar bien, están todas las intensidades. ¿Sí?
¿Logran ver bien? Sí. Acá aparecen las intensidades. Entonces esas son las intensidades que ustedes pueden ir cliqueando cada cuadradito a la intensidad en que ustedes desean realizar el estímulo, ¿ya? O a la que desean estimular. Que va desde 0 hasta 100 decibeles. Ahora, generalmente esto siempre está marcadito. 0, 10, 20, 35, 40, 50, 60, hasta 100. Y aquí hay otro 100, ¿cierto? Entonces, si ustedes aprietan el último 100, aquí las intensidades le aparecen de a 5. ¿Sí? Porque acá van de 10 en 10. Y si ustedes aprietan el último, les van a aparecer las intensidades de 5 en 5. Por ejemplo, evaluaron a 80, encontraron umbral. Evaluaron a 60 y no tenían umbral. Entonces evalúan a 70. Y en 70 ustedes sí tienen umbral. O sea, tienen un umbral en 70, pero no en 60. Pero si ustedes quieren llegar a saber si es que encontraron umbral en 65 o si es que llega a haber umbral en 65, van aquí, buscan el 65 y hacen un intermediario. ¿Se logra entender? Ahora, las intensidades a las cuales ustedes siempre, pero siempre, siempre van a tener que evaluar son 4. Es 80, 60, 40 y 20. ¿Sí? Sigan siempre ese protocolo porque es el más completo que hay. No 80, 50, 30. Porque aquí recuerden que estamos evaluando con decibeles NHL, que es lo que les aparece acá. Y cuando yo evalúo con decibeles NHL, es decir, si yo encuentro que el paciente está escuchando a 20 decibeles aquí en el potencial, 20 decibeles lo más probable es que pueda estar escuchando en una audiometría. ¿Sí? Se asemejan. No es como antes que se utilizaban otro tipo de decibeles y antes se descontaba. Entonces, por ejemplo, si el paciente, ustedes no encontraban un umbral a 30, se descontaba 20 y el paciente escuchaba 10. Hoy en día no pasa eso, todos los equipos son bien actualizados. Entonces no tienen que estar haciendo el cálculo matemático de restar 5, 10 o 15 o 20. ¿Ya? Que muchas veces difería entre algún autor y otro. Hoy en día, si el umbral es 80, lo más probable es que ese umbral sea 80 y no sea menos y tengan que estar restando. Entonces, vamos a imaginar que están los electrodos puestos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que marcar las intensidades a las que desean realizar. ¿Cuáles dijimos que eran? 20, 40. 80, 60, 40. Ya, aquí hay algunas personas que empiezan evaluando desde 20 decibeles y otras desde 80. Yo personalmente prefiero comenzar desde 80. ¿Por qué? Porque en 20 decibeles la onda 5, ¿se acuerdan cómo es? La amplitud es muy pequeña, entonces muchas veces es difícil como de observar. Entonces se van a encontrar que buscarle como en la latencia se van a complicar, inclusive para uno. Entonces lo mejor que pueden hacer, envían el primer estímulo 80 decibeles y 80 decibeles va a estar súper marcado, la onda 1, la onda 3 y la onda 5. ¿Cierto? Dijimos que ¿cuántos registros teníamos que tener por intensidad? Mínimo 2. Mínimo 2. Y máximo generalmente siempre 2. Siempre son 2. Entonces, por ejemplo, si yo marco aquí 80, 60, 40 y 20. ¿Se acuerdan cuántas repeticiones eran? ¿Cuántas repeticiones eran que realizaba el equipo? Que eran 2000. 2000 estímulos. 2000 estímulos, o 2000 repeticiones. Entonces, si envío por ejemplo el primer estímulo 80, se envía el estímulo 80 y se envía hasta que cumple 2000 repeticiones, que el equipo lo va marcando solo, ustedes no tienen que hacer nada, el equipo lo va marcando solito. Cuando llega a las 2000 repeticiones, si yo tenía marcado el 60, automáticamente no tienes que apretar nada, el equipo va a empezar a evaluar a 60 decibeles. Yo tengo marcado el 40 y el 20. Cuando termina a 60, las 2000 repeticiones va a empezar a evaluar a 40. Cuando termine de evaluar a 40, las 2000 repeticiones va a empezar a evaluar a 20. ¿Se entiende? Siempre entonces el protocolo es 80, 60, 40 y 20. Entonces, ustedes están 80, y si tienen todo listo, ustedes hacen clic aquí en Start, en comenzar. Y el equipo solito va a empezar a enviar el sonido a 80 decibeles. ¿Sí? Nada más. Ahora, cuando le hacen 80 decibeles, el clic desaparece. ¿Sí? Porque el equipo ya tomó ese estímulo de 80. ¿Qué es lo mejor que pueden realizar?
en vez de evaluar a 80, 60, 40 y 20, que se les va a complicar, es mejor evaluar 80, 80, 260, 240, 220. ¿Se entiende? Es decir, envía el estímulo 80, el primero que enviaste, y después vuelve a marcar al tiro el otro 80. Entonces después cuando termine esas 2000 repeticiones, en vez de pasar al 60, va a pasar a evaluar nuevamente un 80. ¿Se entendió? ¿O no se entendió? ¿Para la doble curva o no? Para eso, para hacer una reproductibilidad de onda. Un crack. Un verdadero crack. Pero justamente es para eso. Porque en vez porque tú lo primero que tienes que asegurar es que ese estímulo realmente, o esas ondas que encontraste 80, realmente son 80. Entonces, ¿qué haces tú? Haces una replicabilidad de la onda. Entonces envías dos estímulos 80 al tiro. ¿Se entiende? Lo ideal es que tú puedas encontrar, antes de pasar a 60 y a 40, que puedas hacer la reproductibilidad de onda. Entonces envía uno o dos estímulos 80 y te aseguras que esos 80 realmente tienes tu onda 1, 3 y 5. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí enviar un estímulo 80, otro 60 y otro 40? Si a lo mejor no tenía ni estímulo, no tenía ni siquiera umbral de 80 a 60, ¿para qué evalúo 40? No es necesario. Primero se tiene que asegurar de la intensidad que están evaluando. O sea, si yo evalúo 80, primero tengo que asegurarme todas las ondas, la 1, la 3 y la 5, que están 80. Y que estén reproductibles, es decir, que una sea igual a la otra, que estén pegaditas. Después de evaluar esas dos 80, paso a evaluar a 60. Envío el primer estímulo a 60. ¿Y qué tengo que realizar al tiro? Cliquear otro estímulo a 60. Entonces que cuando termine ese 60, me envío otro a 60. Entonces yo voy a estar evaluando a los 60 decibeles hasta que encuentre los umbrales que yo necesite. La verdad es que ahora en palabras es un poquito más difícil, pero en la práctica lo van a entender al tiro. Entonces tenemos lado derecho y lado izquierdo. Acá es el registro electroencefalográfico, ¿cierto? Acá iban las intensidades, ¿se acuerdan? Ahora, si yo quiero enviar el estímulo al derecho o al izquierdo, ¿dónde lo veo? Aquí. Pues seleccionar derecha o izquierda. ¿Logran ver? Sí. Derecha o marco izquierda. Izquierda, derecha. Como ustedes quieran, no hay ningún problema. ¿Sí? Ahora, en este eje aparecen las intensidades, ¿cierto? Y en el eje de acá aparece la latencia, ¿sí? Que está medida en milisegundos. Y esto ustedes lo pueden ir modificando, porque si se dan cuenta, que a lo mejor es difícil, aparece 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ¿cierto? El potencial auditivo de tronco cerebral. ¿Hasta qué latencia se mide? ¿Segundo? No. ¿Qué cosa? Hasta 10. Hasta 10 milisegundos, ¿cierto? Los primeros 10 milisegundos. Entonces a mí me sirve tener una ventana del 10 hasta el 20. No me sirve, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este parte de aquí, que el registro que yo voy a tener del potencial lo voy a tener en esta ventana. Entonces va a ser muy estrecho. ¿Y qué hago yo? Amplío la ventana hasta 10 segundos y lo voy a ver mucho más claro. Entonces, ¿eso dónde lo modifican? Lo modifican aquí en las flechitas que están acá. Soplo. Puede haber soplo. Entonces, 18, 16, 14, 12 y 10. Y siempre en 10 segundos. Y lo van a tener en 10 segundos y lo van a poder observar todo bien clarito. Entonces, siempre hasta 10 segundos, 10 milisegundos. Porque el resto, cuando estás hablando potencial evocado auditivo de tronco cerebral, que son los primeros 10 milisegundos, no te sirve después del 10. Porque ya eso pasa a ser potencial evocado auditivo, pero de latencia media. Pero en todo caso ya necesita otro tipo de estímulo y eso es otro cuento. Vayamos para allá. Entonces, ¿qué hicimos acá? Vamos a suponer que están todos los electrodos, esto está en el registro electroencefalográfico en negrito, que aquí están todos los electrodos súper bien. ¿Qué hago yo? Coloco primero las intensidades en las que voy a evaluar. ¿Lo hicimos? Sí. ¿Cuáles eran? 80, 60, 40 y 20. ¿Qué voy a evaluar? Derecho o izquierda. Ahí va a depender de que ustedes quieran comenzar. ¿Qué más tengo que hacer? Ver la ventana. Hay algunas que vienen como el setup absolutamente todo guardado, entonces yo no tengo que ir modificando nada. ¿Sí? Pero por ejemplo en este caso no.
cada vez que yo voy a aprender el equipo, esta setup, por ejemplo, que la latencia siempre va a estar en 20. Entonces, ¿qué tengo que ir a hacer yo? Que se achicar un poquitito la ventana hasta 10 para que el estímulo se me pueda ver mucho más grande. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, me interesa eso de momento. Mira, aquí hay una parte que dice setup. ¿Logran ver? Salió el. ¿Qué cosa? ¿Qué hice? Ah, no. Ahí. Es un setup. Ahí dice setup. Es el primero, es uno chiquitito que está con colores. El único que está con colores. Esto está todo en blanco y negro. El único que está en colorcito ahí clarito dice setup. Pero es que un poquito más bien. Como estamos lejos no lo van a poder observar. ¿Cómo? No. Sí, es que las asociaciones ¿Qué? no. Asociaciones, ya. Acá está la setup. Y aquí en la setup están todos los valores que nosotros dijimos en la clase. ¿Qué nos podíamos encontrar en la setup? ¿Se acuerdan? No veo nada. No, la latencia ya la modificamos, ¿cierto? ¿Qué era acá? ¿Qué encontramos aquí? El tipo de estímulo. El tipo de estímulo. Tipo de estímulo utilizar, clic o burst. Clic. Generalmente clic. ¿Qué más tenemos? La polaridad. Tenemos alternada, condensación y rarefacción. Rarefacción. ¿No se le habla de ese tipo de polaridad? ¿Por qué no está el otro estímulo, el Seychil? El Seychil, porque el Seychil, igual lo trae el Seychil, marca propiedad del interacústico, pero ahí va a depender del software, ¿no? Prácticamente. Finalmente lo más actualizado ahora están trayendo el Seychil, pero el resto no lo traen. ¿Qué más tenemos aquí? Acá, el estímulo. Si va a ser con fondos de inserción, con headphone, que es el TH39 que mencionaste tú, o si va a ser con fondos que sea con vibrador óseo, perdón. ¿Se entiende? Sí. La verdad es que el programa no es muy amigable en ese sentido, como no está en español, entonces todos los valores están todas las definiciones están en sí como en inglés. Eso es lo que va a costar un poquitito más. Por eso es súper bueno que por lo menos hayan grabado. Ahora si se mete a internet, no sé, sin YouTube hay, pero por ejemplo, sí hay muchas partes, por ejemplo, de las mismas marcas que les van enseñando cómo utilizar los mismos equipos. Por eso les digo, ingresen a la página de Interacoustic y revisen, porque por lo menos yo sí he encontrado bastante información, como de manual y cosas por el estilo. Así que ingresen, les va a servir harto. Entonces, el estímulo del oído, ¿qué vamos a utilizar? ¿Fondo de inserción o del TH39? La inserción. Aquí siempre lo tienen que cambiar. Acá. Todo les va a aparecer. ¿Qué más aparece aquí? Dame un segundo. Que generalmente nunca entro porque está todo prácticamente por defecto. Acá, los filtros. ¿Se acuerdan de los filtros? Pasa alto y pasa abajo. ¿Para qué eran? El pasa altos para cortar agudos, graves, y el pasa abajo para cortar agudos. De 100 y 3000. Ya. Y acá tenemos los filtros. ¿Y en cuáles los vamos a dejar? Pasa 100 alto y 3000 o no. porque mujer. No. ¿Cómo? Pasa alto porque es que la mujer tiene más agudo. Son más agudos. Como tengo No, que yo no, no digo nada. Ya te llamo ya. No, es que no sé. ¿Por qué eran los filtros? ¿Para qué uno aplicaba los filtros? ¿Se acuerdan? El grave para cortar graves. Ya. evitar por el ruido. ¿Pero qué graves y qué agudo? ¿No era el sonido de la voz? El de pasa, el que cortaba la grave, eran contracciones musculares, ¿no? Y el ruido Del PC. Del PC. Y el otro era preamplificado. Sí, los amplificadores, generalmente, por ejemplo, esto puede llegar a generar interferencia. Ahora aquí lo tienen en 1500 y en 500, la verdad es que no hay ningún problema, así que lo dejamos en 2000. Yo por lo menos los tengo en 2000 y en 500, generalmente 2000, sí, 2500, acá está. ¿Qué más? Y mira, de momento me interesa que por lo menos recuerden eso, que es lo más importante, porque el resto de los valores, si les empiezo a decir, se van a confundir. Vamos a ir por partes.
Entonces, vamos por partes. La gata, Enchufaban todos los cables, prendían el equipo aquí atrás, prendían el computador, ingresaban al programa que era el Auto Access, se abría una ventana y esa ventana que tenían que colocar los datos. Colocaban los datos. En el segundo ítem era un nuevo paciente, ¿cierto? Colocan los datos del nuevo paciente. Cuando los colocan van al ladito y dicen guardar. Guarda. Después van a la partecita de acá que hay un cuadradito que estaba como en amarillo. Entonces, mejor para los colores, que estaba como en amarillo, ¿sí? No sé, amarillo. Para mí era amarillo. Entonces, este cuadrito que está, este recuadro que está en color amarillo, había una parte que decía potenciales. Hacen doble clic en potenciales y les va a aparecer la otra ventana. Y en esa ventana, déjame guardar, ok, que era esta, ¿sí? Entonces, en esta ventana, ¿qué es lo que van a observar? El registro electroencefalográfico, la latencia, el oído que van a estimular, la intensidad a la que van a estimular. ¿Qué más? Pueden ir a setup, si es que no está configurado prácticamente, no está guardado, que pueden ir haciendo el tipo de estímulo a utilizar, el tipo de polaridad, los filtros pasa alto, pasa bajo, y hay un punto más que quiero ver, ¿dónde está? Dame un segundo. Acá. El criterio que dice para detenerse. ¿Cuántas repeticiones dijimos que íbamos a tener? ¿Dos? 2000. ¿Acá en cuánto están? ¿Número de estímulos? Ya no se ve, pero dice 4000. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Lo bajan a 2000. ¿Qué más? Damos otro segundito. Grabación. Estamos listos. Okay. No. Soy un trípode. ¿Qué guardamos? Quedó todo guardado. Aquí, de igual forma, pueden ver el estímulo que van a utilizar. Generalmente estaba de fábrica el que habíamos dicho, que era el clic. ¿Sí? Ya. Y ahora queda colocar electrodos. Nada más. Generalmente, para esto, ustedes lo que pueden hacer, para estos efectos, podemos dejar a alguien sentadito aquí. Lo ideal con el menor estímulo posible de la misma persona. ¿Por qué? Porque si la persona que se va a sentar aquí, que le vamos a hacer potencial, se empieza a reír, se empieza a mover, o algo por el estilo, a mí no me sirve.